Estamos hoy con nuestros colegas y partners de Happy Finders. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola Antonio, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Con Andrés y Happy Finders, desde el año anterior, ya hace parte de nuestros sponsors partnership y venimos desarrollando algunas estrategias para llevarles a ustedes pues las herramientas que necesitan, en este caso para acceder a capital, pero sobre todo, y es algo muy importante que nos gusta mucho de este partner con ellos, es que ellos nos enseñan o le enseñan a nuestra comunidad sobre cómo pueden acceder a capital, pero también cómo pueden manejar bien ese capital, que es lo que queremos con nuestra comunidad de negociantes. Entonces, muy bienvenidos a todos, a todas las personas que están conectadas. Vamos a estar alrededor de una hora con Andrés. Vamos a tener un espacio de preguntas al final. Pueden hacer sus preguntas en el Q&A y las iremos desarrollando y resolviendo durante el desarrollo del curso. Y bueno, le doy la palabra a Andrés para que nos empiece a compartir esta maravillosa información sobre acceso a capital y financiación. Andrés, adelante. Hola, ¿cómo les va? Muchísimas gracias Antonio por tu presentación, por tu invitación. Primero, es para mí un honor y para nosotros también es un honor ser parte de la familia de Negocí y ser parte y hacer este partnership, sobre todo llevado a poder tratar de colaborar muchísimo más en lo que tenga que ver a educación, conocimiento y todo lo que tiene que ver a compartir información para nuestra comunidad de negociantes hispanos a nivel nacional, ¿no? En todo Estados Unidos. Primero presentarme, ¿quién soy yo? Mi nombre es Andrés Zambrano, yo soy el CEO de Capi Finders. Nosotros somos una plataforma financiera, una empresa financiera que tiene oficinas en Nueva York, en Florida y también una oficina de operaciones en México. Y nosotros nos especializamos fundamentalmente en todo lo que tiene que ver a acceso a capital para dueños de negocios minoritarios e hispanos. Todo lo que tenga que ver a conseguir fuentes de capital o conseguir fuentes de dinero para crecimiento es donde nosotros trabajamos, ¿no? Entonces eso es como que en líneas generales lo que nosotros hacemos y también obviamente dentro de lo que nosotros hacemos también tiene un grado de importancia muy fuerte la parte educativa, la parte de poderle ayudar o poder de alguna manera u otra complementar a todos los negociantes que nos ven, no solamente en conseguir capital, sino en cómo de alguna manera u otra mejorar su posición para poder conseguir cada vez mejores opciones de financiamiento o en su defecto, los financiamientos que van consiguiendo, cómo pueden utilizarlo para realmente poder crecer y fortalecer su posición día a día, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos normalmente. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Antes de poner la presentación, vamos a hablar fundamentalmente de lo que tiene que ver a dinero, ¿ok? Vamos a hablar de lo que tiene que ver a dinero, vamos a hablar todo lo relacionado a cómo financiar un negocio o cómo financiar todo lo que tenga que ver a poder generar o realizar en un negocio, ¿no? Entonces, la persona o todos los que estamos en negocios, todos los que somos negociantes, como seguramente son las personas que me están viendo ahora o los que nos van a seguir viendo en los próximos días, sabemos perfectamente que el tener un negocio, o el querer iniciar un negocio o el querer crecer un negocio, sin obligatoriamente está asociado a dinero. ¿Ok? Empezar a crecer cuesta dinero. Entonces es importante entender esa realidad y entender bien cómo funciona el sistema, cuáles son tus opciones de financiamiento y cuáles son de alguna manera u otra la forma en la que puedes financiarte en cada una de las etapas que tienes a nivel de crecimiento. Entonces, el webinar de hoy va a ir dirigido a eso, va a ir dirigido no solamente para negociantes que estén iniciando, sino vamos a ir dirigidos a diferentes negociantes en diferentes etapas de crecimiento, para quienes están empezando un negocio, para quienes quieren crecer un negocio y para quienes a partir de que ya están en una fase de estar mucho más estable, quieren empezar a diversificar su negocio. Y es lo que vamos hoy a conversar y es lo que hoy vamos a compartir. Voy a compartir ahorita mi pantalla y me puede confirmar si se está compartiendo, Sí, por señor, favor. ahí ya lo está viendo, Andrés.
Muy bien. Como les mencioné hace un rato, somos Capifinders. Somos una compañía financiera que tiene oficinas en Nueva York, Florida y México. Y tenemos un equipo bilingüe que trabaja a nivel nacional y que hacemos operaciones financieras a nivel nacional en todos los 50 estados y de costa a costa, ¿no? Hoy vamos a hablar de cómo capitalizarte para tu negocio y para invertir. Eh, Como lo dije inicialmente, es importante tener en cuenta y derribar algunos mitos. Y lo primero que invito a la audiencia que me está viendo en este momento, a los que nos van a seguir viendo, es derribar algunos mitos. ¿Qué significa derribar algunos mitos? Es el plantearte de que en negocios no necesitas dinero. Eso es normalmente un mito. Eso no significa que para empezar un negocio, para empezar a testear un negocio, yo necesito dinero, no necesariamente. Ustedes pueden iniciar un negocio haciendo bootstrapping o con tus propios recursos para poderlo testear, para poder ver si tienes lo que se llama market fit, si tú el producto que quieres empezar a vender o o el servicio que quieres empezar a ofrecer puede tener aceptación o puede tener un mercado, una audiencia o hay gente que está dispuesta a pagar por él. Pero cuando ya tienes una idea validada, obligatoriamente vas a necesitar recursos, vas a necesitar capital, vas a necesitar... Y parte de nuestras obligaciones como dueños de negocios, a partir de que cambiamos el chip y dejamos de ser un empleado o un self-employee y pasamos a ser business owners, una de nuestras principales obligaciones es cambiar el chip y entender que el juego del dinero o el dinero es parte del negocio y entender cómo funciona la parte de capitalización pasa a ser una de nuestras principales obligaciones. Vamos a ponernos, y este webinar va a estar seccionado por 3 etapas diferentes. Etapa número 1, cuando empiezas un negocio. Cuando vas o cuando quieres empezar un negocio. La etapa número 2 que vamos a trabajar es cuando quieres ya crecer tu negocio. Y la etapa número 3, cuando quieres ya diversificar tu negocio. Cada negociante que me está viendo podrá identificarlo y ponerlo por tiempos. 1 año, 3 años, 5 años. Cada realidad es distinta, pero aquí básicamente lo que estoy haciendo es generando un escenario para cada realidad. ¿Qué pasa cuando empiezas un negocio? Cuando quiero empezar un negocio, tengo una idea o tengo más que una idea, ya tengo algo que sé perfectamente que puede funcionar y que de alguna manera ya quiero montarlo. Algo que quiero que quede claro aquí es cuando tú quieres, ¿a qué le llamo yo empezar un negocio? Empezar un negocio no significa, oh, tengo una idea y quiero ver si funciona. No, eso no es empezar un negocio. Eso es validar una idea. ¿Ok? Y eso es algo que quiero que lo tengas muy claro la persona que me está viendo. Validar una idea no es empezar un negocio. Validar una idea es, tengo una idea de vender un producto o servicio o tengo una idea de sacar un producto específico y quiero saber si puedo entender o tener un mercado para eso. ¿Ok? Eso se llama validar una idea. Para eso no necesitas financiamiento y no tiene sentido que te endeudes o que generes deuda o que busques financiamiento para hacer eso. Lo mejor allí es que trates de validar tu idea al menor costo posible, lo más barato posible, para que de alguna manera u otra puedas encontrar y saber si tienes o no un mercado. Ah, es que quiero ponerme un restaurante. Ok, valida primero. ¿Tu comida le gusta? Hay gente que te ha dicho que le gusta. ¿Has reunido familiares? ¿Has hecho family meals? ¿Has vendido allí tus primeros platos? Hay gente que está dispuesta a pagarte por eso. Es que quiero montarme una compañía de construcción. ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿Ya has trabajado en la industria? ¿Sabes cómo funciona? ¿Tienes contactos? Entonces, cuando aquí a nivel de financiamiento implica empezar es cuando ya tengo validado una idea y quiero ahora sí montar un negocio. Quiero empezar y empezar ya a montar un negocio. Quiero empezar mi primer restaurante, quiero empezar mi compañía de construcción, quiero empezar ponerme una oficina para empezar a generar o empezar a llenar taxes a terceros, pero ya debo tener una idea validada. Cuando empiezas un negocio, es la parte más difícil de conseguir financiamiento. ¿Por qué? La razón es muy sencilla, un tema estadístico. Y a medida que tú vayas creciendo a nivel en tu maduración o en el proceso que todos llevamos como dueños de negocios,
vas aprendiendo de que todo lo que tenga que ver al juego del financiamiento es un juego asociado a riesgos, ¿ok? Mientras más riesgoso suene una operación, más difícil va a ser de conseguir capital o más difícil de encontrar capital barato va a ser, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las opciones cuando quiero empezar un negocio? Primera opción, lo que se llama fundraising o levantamiento de capital. Esta opción aquí, y voy a ser también muy honesto, se ha romantizado muchísimo, sobre todo en este mercado de startups. Se ha romantizado mucho en el sentido de que pareciera ser que financiar a través de fundraising es el sueño de muchas personas que están iniciando un negocio y que buscan inversionistas y que buscan capital. Yo no lo satanizo, es una opción válida, pero algo que debes tener muy en cuenta es que cada vez que haces un levantamiento de capital estás entregando un pedazo de tu empresa. ¿Ok? Entonces, cuando estás iniciando y quieres hacer fundraising, quieres encontrar inversores para tu proyecto, para tu negocio, algo que debes tener en cuenta es que la lectura financiera básicamente no va a existir y se va a centrar estrictamente en tu capacidad como fundador. Los posibles inversores lo que van a buscar es ver cuán fuerte eres como fundador, qué significa aquello, cuánta experiencia tienes en el ramo que estás iniciando, cuántos contactos tienes, qué logros has tenido, si tienes o no tienes ya un tracking de proyectos exitosos o no, si tienes experiencia en la industria que estás ejecutando y cuán validado puede estar tu idea. Y también se va a basar muchísimo en el equipo inicial. Tienes otro socio, hay un equipo básico que puede de alguna manera u otra mostrar esa confianza que un inversionista tendría que tener. Entonces, en esta etapa, el fundraising, tú puedes decir, tengo la mejor idea del mundo, pero el fundraising se va a centrar fundamentalmente en la fortaleza que tengas como persona, el fundador o los fundadores. Pero hay dos cosas adicionales que tú debes tener en cuenta. La primera, la que ya mencioné. Aquí, cada vez que levantas capital, haz de cuenta que tu negocio o tu empresa es como una torta y cada vez que haces una ronda de levantamiento de capital, repartes un pedazo de esa torta. Eso significa que no es como cuando adquieres una deuda, la deuda tiene una fecha de expiración. Es decir, sabes perfectamente que la deuda, si la pagas, la terminas de pagar en 12 meses, en 24 meses, en 36 meses, en 5 años, en 10 años. Cuando haces fundraising, no existe esa fecha de expiración. Tú adquieres socios, esos socios van a estar, no te puedo decir de por vida, pero van a estar hasta al menos hasta cuando la empresa haga una transacción también para que entran y salgan otros socios. Entonces tú ya repartiste un pedazo de esa torta. Y la segunda situación que debes tener en cuenta es que nadie invierte al menos inversionistas profesionales, nadie invierte para negocios patrimoniales. ¿Qué significa negocios patrimoniales? Negocios que básicamente son de esos negocios que uno dice, este negocio quiero que sea para mis hijos, que quiero que vaya a ser herencia para mi familia, un legado para mi familia. Eso es un negocio patrimonial. Y si tú sales a buscar inversionistas y teniendo esa idea de crear un negocio patrimonial, nadie va a querer invertir para un negocio patrimonial. Todo el mundo que invierte porque busca un compromiso acelerado de crecimiento. Es decir, invierte porque busca un retorno y ese retorno implica de que la empresa tenga que tener un crecimiento acelerado. Es decir, para que crezca rápido. Entonces, eso es algo que uno debe tener en cuenta porque cuando uno sale a buscar inversión, tiene que tener en cuenta que esos compromisos van a ser adquiridos. ¿Ok? Tanto el repartir la empresa, un pedazo de tu empresa con todos los derechos y obligaciones que eso implica, como también el tema de que te estás comprometiendo a tener un crecimiento acelerado para que ese inversionista o ese inversor tarde o temprano tenga un retorno del dinero que está ingresando, ¿no? Entonces, cuando levantar capital siempre va a depender de tu tipo de proyecto, de tu tipo de negocio que quieres montar. Normalmente se estipula mucho para startups que están desarrollando tecnología, que están desarrollando algún tipo de software, que por su estructura de riesgo
no van a tener otra fuente más de financiamiento que no sea el fundraising o el levantamiento de capital. La siguiente fuente de financiamiento, obviamente, cuando empiezas, es algo que pareciera básico, pero es así. Es lo que se denomina Family and Friends. Básicamente es obtener financiamiento de amigos y de familiares basado estrictamente en la confianza que puedas tú proyectar como persona o como profesional, ¿no? Siempre se dice que si no logras levantar $1 o $10 entre los familiares o amigos que tienes, muy difícilmente vas a poder levantar en inversionistas profesionales. Porque si la persona que está más cercana a ti no cree en ti o en tu proyecto, que vas a ser capaz no solamente de poder hacer que la empresa camine o devolver ese dinero, difícilmente otra persona que no te conoce, que no tiene ese vínculo, va a poderlo hacer. ¿Cuáles son los pros y los contras? Los pros normalmente son, tú no necesitas ahí más que transmitir confianza y que tus familiares, tus amigos generen esa confianza en ti, ¿no? ¿A cambio de qué lo van a hacer? Normalmente lo van a hacer a cambio de un pequeño porcentaje de tu compañía y puedes incluso incluir cláusulas de recompra a cierto tiempo para que de alguna manera en algún momento puedas recomprar esas acciones a un valor de una ganancia mínima determinada. Los contra, obviamente van a ser montos más pequeños o lo que se llaman tickets más pequeños. Y también otro de los contras es que sí, adquieres mayores compromisos morales. Porque ¿qué significa compromisos morales? En el juego del fundraising o el levantamiento de capital, cuando levantas capital de un inversionista profesional, ese inversionista profesional sabe cómo es el juego de la inversión y sabe que muchas startups o proyectos iniciales pueden fallar. Pero cuando levantas dinero de tu familia, cuando levantas dinero de familiares, hay compromisos morales mucho más complejos. Puede hacer que sea mucho más difícil para ti el poder trabajar con ese mecanismo de saber de que hay una posible falla que puede ocurrir, ¿no? Entonces son cosas que tú debes tener en cuenta y mi trabajo aquí es presentarte todas las opciones que tú tienes para que en función de tu caso identifiques cuál puede ser la mejor opción. La siguiente opción para cuando se quiere iniciar un negocio, lo que se llama Startup Loans con el respaldo de lo que se llama SBA. ¿Qué es el SBA o la SBA? Es la agencia para pequeños negocios o la Small Business Administration del gobierno federal de Estados Unidos, que es una agencia que básicamente está enfocada en desarrollar y en ayudar a crecer a los pequeños negocios en Estados Unidos. Esta agencia tiene un programa de préstamos que se llaman Startup Loan dentro de un grupo de programas de préstamos como el 7A, 7A Express, 504, etcétera, tienen un programa de préstamo que se llama Startup Loans, ¿no? Este programa que se llama Startup Loan es justamente para iniciar negocios. ¿Dónde yo recomiendo este tipo de préstamos o adquirir este tipo de deuda? Voy a establecer diferentes escenarios, 2 escenarios básicos. Escenario número 1, vienes trabajando en una industria específica durante ya algunos años, 5, 8, 10 años, y ya tienes muchísima experiencia y sientes de que donde estás trabajando hay un nicho de oportunidad, ¿ok? Y sientes que puedes empezar un negocio a través de eso porque ya conoces la suficiente la industria, que tienes la suficiente experiencia y que de alguna manera u otra has acumulado ciertos ahorros que te pueden decir que a nivel personal podrías como aventurarte. Para ese tipo de situación, este tipo de préstamos es un buen fit. ¿Por qué? Porque te permite poder tener un mayor término, un mayor plazo, un rate mucho más bajo y te va a poder permitir poder presentar solidez a nivel de presentar que tienes experiencia en la industria, que tienes experiencia en lo que quieres hacer. Ese es el caso número 1. El caso número 2 que yo sugiero este tipo de préstamos o que podría funcionar este tipo de préstamo es cuando tienes a su vez un negocio que ya te está funcionando y quieres a empezar en otra industria o quieres empezar otro negocio adicional.
¿ok? Entonces, ¿qué significa aquello? Que tienes ya una experiencia como negociante, que a lo mejor y que quieres empezar en otra industria, que conoces la industria, que puedes conocer un poco cómo funciona, pero que tienes también un backup, que tienes también un respaldo, ¿ok? ¿Cuáles son los requisitos básicos para este tipo de préstamos? Primero, que te va a requerir un cash injection. Es decir, ¿qué significa cash injection? Te va a requerir que tú también pongas una determinada cantidad del monto que estás prestando. Dependiendo del lender, puede ir entre el 20 hasta el 50% del monto que prestas. Es decir, que básicamente hagas un match de lo que estás pidiendo prestado. Número 2, te va a requerir financial projection o proyecciones financieras, donde básicamente puedas demostrar que el negocio que quieres hacer tiene fundamentación económica, es decir, que como que conoces claramente cuánto va a ser el costo de tus productos, cuánto más o menos se puede llegar a vender y cuáles van a ser tus costos, para que de alguna manera u otra puedas proyectar a cierta cantidad de tiempo cuándo vas a poder tener ganancia. Tiene también y va a requerirte, como te decía, un soporte de ingresos adicionales. Es decir, que esta no sea tu única fuente o tu único salvavidas. ¿Qué significa aquello? Por ejemplo, como puse en los escenarios, si eres una persona que ya tiene mucha experiencia en la industria y que ha tenido un W2 durante muchos años y que tiene ahorros acumulados, o que quieres empezar un negocio y tal vez tu esposo o tu esposa también tienen un trabajo fijo W2 que se pueden hacer cargo de tu casa mientras tú estás empezando el negocio. Y también te va a requerir una preparación como un business plan, donde tengas más o menos claro cuál es la idea de tu negocio, algo muy corto de 10 páginas, donde tengas muy claro cómo vas a hacer el marketing, cómo va a ser el pricing, cuáles son tus proveedores. Va a requerir que tengas un crédito mayor de por encima de 650 y marcas negativas no muy recientes, o que no tengas marcas negativas recientes, ¿no? Es un proceso largo, es un proceso que el cual tienes que prepararte, puede demorar entre 3 a 6 meses. Es un proceso en el cual tendrás que lidiar con bastante paperwork, pero si estás en ese caso de lo que estoy hablando, de este tipo de perfiles, creo que es una buena opción, que vale la pena hacer ese proceso. Y la última opción de financiamiento cuando quieres empezar un negocio, creo yo que es la opción que puede ser un poco la más racional y la más rápida para alguien que quiere empezar un negocio. ¿Dónde la recomiendo? Cuando ya es alguien que conoce lo que quiere hacer, que no está validando una idea, pero que conoce claramente lo que quiere hacer, y que quiere como que de alguna manera u otra aprovechar una oportunidad para empezar, que no necesita tanta preparación, sino que quiere como empezar una primera oportunidad para empezar, donde no va a necesitar una inversión tan grande. En el caso del Startup Loan del SBA, sí es para inversiones un poco más grandes. En este caso son para inversiones un poco más pequeñas, en el rango de te puedo decir, entre 25,000, 30,000 y 150,000, 200,000 dólares. Lo que es préstamos personales, creo que va a ser la opción más acorde en tiempo y en plazo para lo que podrías hacer. ¿Qué es lo que requiere fundamentalmente? Va a requerir un fuerte crédito personal, es decir, estamos hablando de un puntaje de crédito por encima de 700 puntos y que tu reporte de crédito no esté con marcas negativas excesivas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no tengas bancarrota en los últimos 3 años, que no tengas más de 2 hard inquiries en el último año, que no tengas late payment durante el último año, que tengas un ingreso personal reportado por encima de los 40,000 dólares en el último año, y que tengas lo que se llama un DTI del 60%. ¿Qué significa DTI, Debt to Income? Es básicamente que el monto de lo que tienes que pagar por mes en deudas, tarjetas de crédito, préstamo de auto, préstamo hipotecario, no supere el 60% de tus ingresos. Conteniendo esos tres requisitos fundamentales, puedes adquirir un préstamo personal que puede ir entre 1 y 1.5 veces el monto que haces por año. Un proceso que te puede demorar entre 3 y 4 semanas, que el paperwork realmente no es tan complejo y que no te necesitas hacer financial projection, no necesitas hacer business plan, y donde básicamente va a radicar mucho, sobre todo en tu fortaleza a nivel de crédito. Estas son las opciones fundamentales que necesita o que puede tener alguien cuando empieza o quiere empezar un negocio. No sé si allí, Antonio,
Podemos hacer una pausa para ver si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de interacción. Sí, señor. Tenemos una pregunta precisamente sobre el tiempo en el que uno debe acceder a financiación. Y la pregunta es si es recomendable acceder a financiación cuando se está iniciando un negocio. Como le expliqué en mi presentación, cuando se está empezando un negocio va a depender exactamente de la etapa en la que estés. Cuando quieres recién validar una idea, saber exactamente si tu producto, si tu servicio o el producto que quieres vender o el servicio que quieres ofrecer realmente podría tener acogida o podría tener un mercado que compre o que pague por él, no tiene sentido que adquieras obligaciones de financiamiento. Pero si tú ya tienes una idea validada, si sabes perfectamente que es un negocio que te puede funcionar, si tienes ya contactos, si tienes cierta experiencia en esa industria, pues obviamente el empezar y montar un negocio va a requerir dinero. Entonces ahí es donde tiene sentido que salgas a buscar financiamiento. Entonces eso es como que básicamente donde tú tienes que establecer cuándo tiene sentido y cuándo no. Financiarse no es para discovery, no es para descubrir si el producto funciona o no funciona, si quiero ver si me va bien o no me va bien. Obviamente parte del negocio es que puedas fracasar, eso está claro, es parte de lo que todos entramos como negociantes, pero cuando ya tienes una idea mucho más validada y cuando sabes que de alguna manera u otra tienes ya un mercado específico al cual apuntar, ahí es cuando vale la pena financiarse para empezar. No sé si allí hay alguna otra pregunta o sigo Sí, ya con la presentación. hagamos la última pregunta y ya continuamos. Si es una franquicia y se requiere dinero para equipos y para pagar empleados, ¿cuál sería la opción recomendable Ok, en acceso a capital? es una muy buena pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. A ver, vamos a hablar un par de cosas allí. Cuando quieres iniciar un negocio, el tema de iniciarlo a través de una franquicia, obviamente que sea una franquicia bastante bien establecida, hay que ser muy claro de que te puede disminuir bastante el porcentaje de fracaso. Es decir, el riesgo de fracaso, porque la mayoría de los negocios, cuando se empiezan, hay un alto riesgo de fracasar o de que no funcione, sí se disminuye en un buen porcentaje cuando empiezas a través de una franquicia. ¿Por qué? Básica y sencillamente porque estás iniciando con un modelo de negocio que ya está hecho, en la cual básicamente tienes que seguir una estructura y que tienes que seguir un guideline que te va a permitir poder tener un mayor porcentaje de éxito. Eso no significa de que si estás empezando con una franquicia automáticamente vas a ser millonario. Obviamente tendrás que poner de tu parte, tendrás que poner todo lo que implica, pero sí, se disminuye el riesgo. Ahora bien, cuando se empieza con una franquicia, ahí hay otros tipos de financiamiento que te podrían funcionar. Te puede funcionar el tema de hacer financiamiento estrictamente para el equipment, que se llama equipment financing. Lo puedes complementar con un personal loan para poder tener working capital para poder iniciar o capital de trabajo para poder funcionar. Porque una cosa es que tú puedas adquirir todos los equipos o todo el equipment y otra cosa es que tengas dinero, que al final es la sangre que mueve el negocio para poder funcionar día a día. Porque el negocio todos los días entra dinero y todos los días sale dinero. Entonces puedes complementarlo eso con un working capital para poderlo hacer. Normalmente préstamos SBA no son préstamos garantizados por la SBA no son muy favorables para prestar para franquicias, entonces la mejor forma de hacerlo es a través de equipment financing, a través de complementarlo con préstamos personales. Hay un tipo de financiamiento que se llama franchise loans, pero normalmente ese tipo de financiamientos son más especializados cuando una persona ya tiene una unidad de franquicia y quiere empezar a comprar o a abrir otras unidades, 2, 3, 4, 5. Entonces, para ese escenario hay un tipo de préstamo que se llama franchise loan. Pero cuando una persona quiere empezar con su primera franquicia, lo mejor es hacer financiamiento de equipment, donde queda el equipo o la maquinaria como garantía, y adicionalmente es a lo mejor complementarlo con un personal loan para poder tener working capital.
Muchas gracias, Andrés. Recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden hacer en el Q&A o en el chat y al final vamos a abrir otro espacio para responder las preguntas. Muchas gracias. Adelante, Andrés. Cuando queremos crecer, ok, ahora vamos a ponernos en el segundo escenario. El segundo escenario es, ya esto no es un negocio que va a estar empezando, ya esto es un negocio que digamos que ya está en su tercer año o en su segundo o tercer año, que ya tienes un equipo de trabajo, que ya pagas una nómina pequeña, pero pagas una nómina, que ya tienes una cartera o una estructura de clientes básica, que ya tienes un producto que ya se ha testeado y que tiene un precio y que sabes que tiene salida, y ya tienes cierta estructura básica. Ok, sabes, todos los que estamos en negocio sabemos que cuando llegamos a ese momento todos tenemos claro cuál debería ser el siguiente paso y todos sabemos que ese siguiente paso siempre normalmente cuesta dinero. O sea, es decir, todos decimos, me gustaría poder tener tanta cantidad de dinero para invertirle en esto, para invertirle en esto, para invertirle en esto. O quiero agrandar oficinas, o quiero comprar una maquinaria que me va a permitir hacerlo más grande, o quiero aumentar la cantidad de sillas en mi restaurante, o quiero comprar una maquinaria para que me pueda permitir hacer otro tipo de obras en construcción, o quiero abrir Les voy a enviarles una pregunta si quieren contactarse con Capifinder para que respondan allí y puedan hacer el contacto y les puedan enviar la información. Gracias, Andrés. Gracias, Antonio. Adelante. Tercer escenario cuando estás creciendo, expansión. ¿Qué significa expansión? Expansión es todo lo que implica transacciones en las cuales te quieres hacer mucho más grande, ¿ok? Y tu retorno va a ser más de largo plazo. Soy un preparador de impuestos y ya no solamente quiero tener mi oficina en Queens, sino quiero abrir otra oficina, ya no solo en Corona, quiero abrir otra oficina en Astoria, quiero abrir otra oficina en Jamaica, o quiero abrir otra oficina en Bushwick, en Brooklyn. Soy un preparador de impuestos y tengo ya una oficina de franquicia en New Jersey, en Hackensack, y quiero abrir otra en Hoboken, en Palisade. Soy un restaurante, estoy en Texas, soy un restaurante mexicano, estoy en Texas, me va bien, pero ya no tengo espacio y creo que hay otro mercado, ya no solamente estoy en San Antonio, sino que ahora me gustaría también empezar en el mercado de Houston, quiero abrir otro restaurante allí. Todo eso implica, eso se llama expansión. Y todo lo que implica expansión son retornos de más largo plazo. Para ese tipo de situaciones, la mejor opción de financiamiento son préstamos de la SBA, ¿no? ¿Qué significa la SBA? Ya lo vimos en el módulo anterior, Small Business Administration, todo lo que es la agencia para pequeños negocios del gobierno federal. Esta agencia no te presta, sino lo que hace es respaldar o garantizar el préstamo. Entonces, son préstamos que normalmente vas a tener a 7 o a 10 años y donde tendrás que presentar todo lo que tenga que ver a los números del proyecto que quieres iniciar. Esto no es un discovery tampoco, es decir, quiero ver para cuánto califico, ¿no? Esto es, tengo un proyecto muy claro que quiero hacer, quiero abrir esta nueva oficina, quiero expandirme, quiero hacer esto de acá, quiero hacer este warehouse, quiero comprar este edificio para mi negocio, o quiero abrir un nuevo location, o quiero comprar el negocio del frente para hacerlo más grande a mi negocio. Tengo que presentar claro el proyecto, cuánto va a costar, cuánto va a ser el proceso, cuáles son mis finanzas como negocio para poderme financiar. Entonces, será un proceso, un préstamo de largo plazo, 7 a 10 años, con un rate bastante interesante que te va a permitir financiarlo a medida que el flujo de la empresa también vaya mejorando, y sobre todo el underwriting, o lo que se llama el proceso de aprobación de un préstamo, va a funcionar en función de los números que tienes actualmente en el negocio, ¿no? Entonces es importantísimo aquí tener un crédito muy fuerte, 650 para arriba, y tener también tus financial o tu situación financiera bastante bien estructurada, bastante bien ordenada, ¿no? No sé si aquí haya alguna otra pregunta, Antonio, o puedo continuar. Puedes continuar, Andrés. Tenemos unas preguntas, pero para el final. El último segmento, el último escenario de financiamiento.
ya eres un dueño de negocio, que ya creciste, que ya no tienes solo una locación, tienes 2 o 3, o tienes ya bastante bien establecido, tienes un flujo de cash flow permanente, correcto, establecido, tienes ya una nómina, tu negocio ya funciona sin ti. Eso es algo muy importante a tenerlo como referencia. Tu negocio ya funciona sin ti, es decir, tú ya no tienes que estar en la operación de tu negocio para que tu negocio siga generando dinero. En ese escenario es cuando básicamente buscas diversificarte. ¿Qué significa diversificar? Buscar otros negocios u otras fuentes de ingreso que puedan de alguna manera u otra diversificarte a ti como dueño de negocio, ¿ok? Entonces, que no están asociadas a tu negocio primario, ¿no? Entonces, cuando es ese escenario, tienes que buscar, obviamente, también otras fuentes de financiamiento y otras fuentes de donde de alguna manera u otra poder invertir. Y también donde de alguna manera u otra poderte financiar para poderte apalancar esa diversificación. Aquí hay varios escenarios. Cuando quiero abrir un negocio en una industria diferente, pongo un ejemplo. Soy un dueño de varios restaurantes, me va bien, ya mis restaurantes funcionan sin mí, pero resulta que desde hace rato quiero empezar un negocio como ejemplo, quiero empezar un negocio de todo lo que tiene que ser a distribución de productos importados a un segmento, ¿ok? ¿Por qué? Porque me parece interesante, porque ya un poco mi experiencia en la industria alimenticia me parece que hay un mercado interesante para eso y creo que podría ser un buen negocio, ¿ok? Entonces, quiero abrir un negocio en una compañía allí. Entonces, ahí hay una estructura y un escenario donde tienes que buscar financiamiento, donde podrías apalancarte con financiamiento. Como 3 opciones yo lo pongo acá. Número 1, préstamo personal, ya hablamos de él. Básicamente basado no tanto en la idea que quieres hacer, sino en tu fortaleza de crédito. Debes tener un crédito personal por encima de 700 puntos, pero en tu fortaleza de crédito. La segunda opción que puedes tener para financiarte allí es hacer un cash out de una propiedad que tengas. ¿Qué significa cash out? Básicamente poder convertir en líquido el equity que tengas dentro de una propiedad. ¿Qué es equity? Básicamente la diferencia entre lo que la propiedad vale ahorita en el mercado versus lo que ya tienes pagado de tu mortgage. Si tú debes ahorita $350,000 de tu mortgage, pero tu propiedad está valorado en 700,000 en el mercado, digamos que tienes un equity de 350,000, hacer un cash out significa generar una liquidez a través de ese equity de esa propiedad, ¿no? Entonces es un financiamiento barato que te puede de alguna manera u otra servir para esto. O la tercera opción que también ya la exploramos en el módulo anterior, un startup loan de la SBA que te puede permitir con el tema de proyecciones financieras, con un buen business plan, poderte financiar a mediano plazo o a largo plazo para poder empezar en esta nueva industria. En inglés se le conoce como new venture, ¿no? Como una nueva industria para alguien que ya tiene un negocio establecido. La segunda esquema de diversificación, que es donde más se está buscando ahorita y donde sobre todo muchísimos dueños hispanos lo buscan, que es cuando se quiere empezar a invertir en real estate. Esto no tiene rocket science. Normalmente todos los dueños de negocios, cuando ya están en una fase o estamos en fase de diversificación, buscamos empezar a invertir en real estate. ¿Por qué? Porque es una inversión que se denota mucho más controlable y mucho más, en teoría, segura, porque normalmente las propiedades tienden a mantener o a crecer su valor y tú también puedes mantener un control de tu inversión porque sabes que está el activo allí, físico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando quieres empezar a invertir en real estate? Normalmente al principio podrías hacerlo con fondos propios en la primera propiedad. Ojo, y aquí yo estoy hablando estrictamente de propiedades de inversión, no estoy hablando de primary residence, es decir, no estoy hablando del lugar o de la casa donde vives o que la compraste para vivir con tu familia. Estoy hablando estrictamente de todo lo que implique generar inversión en propiedades que te puedan generar ingresos. Entonces, la primera puede ser con fondos propios y a partir de allí puedes empezar a apalancarte con dinero externo. ¿Cuáles son dinero externo? Puedes refinanciar o hacer un cash out de una propiedad personal. Puedes hacer una línea de crédito de una propiedad personal. Si tienes un equity, puedes tener una línea de crédito y sacar una línea de crédito sobre ese equity.
Puedes generar obviamente una sociedad con alguien más donde yo pongo tanto, tú pones tanto y hacemos esta propiedad para generar ingresos. Normalmente son para transacciones como fix and flip, donde compras, rehabilitas y revendes para que de alguna manera u otra puedas tener un retorno medianamente rápido. Puedes tener también opción a buscar préstamos de construcción. ¿Qué significa aquello? Compraste un terreno, en ese terreno ves que puedes desarrollar algo que puede ser interesante y que puede generar ingresos y buscas un préstamo para poder hacer esa construcción basado en el potencial de generación de ingresos que puede tener ese proyecto. Y obviamente la última opción que tienes ahí es lo que tiene que ver ya para inversionistas un poco más profesionales que ya están haciendo su tercera, cuarta, quinta propiedad, lo que se le llama hard money o dinero duro, que es básicamente lo que te presta un prestamista, valga la redundancia, basado estrictamente en la capacidad o en el posible generación de ingresos que tenga la transacción que quieres hacer. Y obviamente son préstamos normalmente de corto plazo y que yo los recomiendo normalmente para negociantes o para personas que están invirtiendo en real estate, que están ya mucho más profesionalizados, es decir, que ya están en su cuarto, quinto, sexta transacción y que le pueda permitir diversificarse aquí. Y la tercera opción de diversificación más común son cuando quieres invertir ya en negocios diferentes. Esto no quiere decir, en la primera opción hablé de quiero empezar algo en otra industria. Pero cuando digo empezar algo va a ser mío, yo lo voy a administrar, yo lo voy a dirigir, yo lo voy a llevar. Aquí estamos hablando estrictamente, voy a hacer un carácter de inversionista. ¿Ok? Entonces quiero empezar a invertir en un negocio acá, invertir en otro negocio acá y que otras personas lo operen. ¿Ok? Entonces, en ese escenario, obviamente es importante que tengas en cuenta varias cosas. Primero, siempre es importante que compartas el riesgo. O sea, siempre que sea un riesgo compartido en diferentes sociedades. O sea, que exista una sociedad donde estén varias personas, una o varias personas que estén compartiendo el riesgo de cómo va a ir ese proyecto. Y para hacer ese tipo de inversiones, normalmente deberías tener no préstamos y más, no líneas bancarias o líneas de crédito bancarias, o sacar líneas de crédito bancarias que estén garantizadas por una propiedad, que te pueda permitir algo a largo plazo con un costo bajo y que te pueda permitir poder invertir en estos otros negocios apalancándote en otro dinero externo, cosa que para ti el costo básicamente sea el costo del capital, el interés que te cuesta mientras tú ves cómo va avanzando la inversión. Como tú lo sabes perfectamente, todo lo que tiene que ver inversión tiene riesgo de fracasar, pero si lo sabes manejar bien y sobre todo asociarte con las personas correctas, puede hacer que tu dinero se vaya multiplicando sin que tú tengas que ejercer una operación en el tema. Lo mejor es diversificar, tener como que un brazo en cada sección. Un brazo en un negocio, en una industria diferente tuyo, propio tuyo, un brazo en real estate y un brazo en invertir en otros negocios de terceros, porque obviamente esa diversificación te va a permitir poder aumentar las tasas de éxito y disminuir los riesgos de fracaso. Entonces, estos son los tres escenarios fundamentales que normalmente en la vida de negocio se necesita financiamiento. Cuando quiero empezar, cuando es mi primer negocio, cuando quiero crecer ese negocio y cuando quiero diversificarme. Y todas esas opciones, lo más importante aquí son tres cosas fundamentales. Número uno, que entiendas cómo prepararte, cómo trabaja el tema del crédito personal, cómo trabaja el tema de construir crédito comercial cuando quieres crecer, cómo trabaja el tema de cómo trabaja el sistema financiero para entender cuáles son la estructura de cómo ellos pueden calificar y cuáles son las cosas que tú debes trabajar para mejorar tu posición, para poder de alguna manera u otra tener mayores posibilidades de éxito. Número dos, entender el juego de números. No es emoción, es un tema de números. ¿Cuánto voy a ganar por lo que voy a invertir prestado? ¿Y cuánto en función de eso puedo permitirme poder pagar por costo de capital? Y número tres, entender cuáles son las opciones de financiamiento. Normalmente, a nivel como sociedad, como comunidad latina, entendemos un préstamo estrictamente como el préstamo
bancario que me prestan a 2 años, a 3 años, a 4 años, a un pago mensual y con un interés sencillo. El sistema financiero norteamericano está lleno de muchísimas opciones financieras y lo importante es que logres entender cuáles son las opciones financieras que existen en cada etapa. No sé si aquí para concluir, estimado Antonio, se tenga alguna pregunta que responder adicional. Sí, señor. Acá hay una pregunta. Tengo una idea de negocio validada, pero tengo 15 consultas que me ocasionaron la compra de un auto hace un año. ¿Existe alguna posibilidad para algún préstamo personal con el SBA? La respuesta es, tienes que trabajar en tu proceso. Mm, Cuando tú dices que tienes 15 consultas, debo entender que son 15 hard inquiries que ujú, tienes en tu reporte de crédito. así es. Pasa muchísimo en lo que tenga que ver a temas de crédito, que sobre todo cuando se va a comprar un carro, normalmente pasa este tema de los hard inquiries porque vas a un dealer, el dealer te va a cotizar un carro, vas a donde el otro dealer te cotiza otro carro, pero resulta que ese dealer le manda a todos, a diferentes lenders tu solicitud y por ende se te multiplicaron los hard inquiries. Esas son cosas que tú puedes trabajar porque hay obviamente hard inquiries que pueden ser provocados por ti y otros no provocados por ti. Lo que yo sugeriría aquí es que obviamente veas un especialista de crédito o que llames, por ejemplo, en el caso nuestro, tenemos un departamento especializado de Customer Success que trabaja con los dueños de negocios o que trabaja con los negociantes para mejorar su posición, para entender cómo está su crédito, cómo lo pueden mejorar, cuáles las situaciones para poderlo reparar, para prepararlos para el tema de capital o en su defecto con negociantes que ya tuvieron algún tipo de financiamiento para que utilicen ese financiamiento también para mejorar un poco su posición. Genial, genial, Andrés, muchas gracias. Y es que eso es lo que queremos un poco, llevarles como esa información, esa educación financiera de cómo puede usted llevar mejor su negocio, en qué momento es recomendable acceder a un préstamo o a financiación, que eso es lo que estamos haciendo con Capifinder. Muchas gracias, Andrés. Adelante. Para terminar, solo 2 cosas, Antonio. Lo que ustedes ven en la presentación son puntos transversales que debes tener en cuenta. Todos los negociantes que nos ven y que nos van a seguir viendo o que van a seguir viendo este curso, aquí hay puntos transversales que todos tenemos que tener en cuenta siempre. Poner primero atención y trabajo en tu crédito personal. Mientras más te demores en entender y mientras más te demores en trabajar en tu crédito personal, más te va a costar. Es así de sencillo. Más dinero te va a costar, no la reparación, más dinero te va a costar en intereses o costos de capital que tengas que pagar. Número 2, separar el crédito personal del crédito de negocio y trabajar para establecer crédito comercial apenas a empezar tu negocio. Este es un tip. Cuando empiezas un negocio, mientras más tiempo te demores en separar tu crédito personal y tu crédito de negocio, también más costo de capital vas a terminar pagando. Preocúpate de entender cómo construir crédito comercial y cómo de alguna manera u otra eso te puede permitir acceder a mejores opciones de financiamiento. Número 3, diversificar la relación bancaria con diferentes bancos. No solamente poner todos los huevos en una canasta en un solo banco, sino tener diferentes opciones bancarias o diferentes relaciones bancarias. Entender al banco como una relación y tener diferentes relaciones para no depender de un solo banco. La número 4, y esto es importantísimo y es algo en la cual nosotros vamos a hacer muchísimo énfasis en nuestras plataformas de educación y en lo que estamos compartiendo con Negoci, muchísimo en concentrarte en lo que es el retorno de la inversión por encima del costo de capital. Y aquí vamos y vamos a trabajar muchísimos ejercicios matemáticos para que los que nos están viendo entiendan dónde debe estar su foco, en el retorno de la inversión versus el costo de capital. Sí, también siempre tener en cuenta cuál es el siguiente paso para fortalecer tu posición. Ok, ya conseguí un préstamo, lindo. A partir de aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál debería ser yo el siguiente paso para mejorar su posición? Entonces, ahí es importante que puedas trabajar con alguien que te asesore y que te pueda explicar cuál debe ser tu siguiente paso. Siguiente paso, siempre asociarte a nivel corporativo. Normalmente cuando entendemos, hacemos sociedades. Eso es muy importante. Cuando tú ya eres dueño de un negocio y quieres asociarte para un new venture o para otra industria, siempre es importante que te asocies a nivel de negocio, corporación, mi corporación con tu corporación, no a nivel personal.
Y la última, que siempre doy con muchísimo consejo, es tu contador, tu abogado y tu banquero siempre deben ser tus mejores amigos. En este caso yo le adicionaría tu contador, tu abogado y tu asesor de CapFinder deben ser tus mejores amigos siempre, para que de alguna manera u otra puedas poder avanzar y financiarte. Aquí dejo nuestros datos y también obviamente parte de la plataforma que estamos desarrollando con Negoci, www.capifinders.com/negoci, y nuestros números de teléfono es 855-522-7434. Eso es nuestro conmutador. Vas a tener diferentes asesores en diferentes áreas que te pueden ayudar a trabajar, que te van a hablar en tu idioma, sea inglés, sea español, y que te permite de alguna manera u otra poder acceder o a poder tener todo lo que es los objetivos de acceso a capital que tú necesitas. Todas nuestras plataformas de contenidos que estamos desarrollando. Nuestra página web, www.capifinders.com, lo que estamos desarrollando con Negoci, y adicionalmente los productos comunicacionales que de a poco estamos desarrollando, el ABC del Real Estate, que es un podcast que tiene que ver con todo lo que tiene a lo relacionado a Real Estate para enseñarle a dueños de negocios a empezar ese camino de inversionistas en Real Estate. Todo lo que son Capi Tips, con tips y recomendaciones que nuestro equipo le hace para poder mejorar todo lo que tenga que ver a su posición y su acceso a capital. Latin Minds, donde es un podcast donde también hacemos todo lo que es entrevistas y conversamos con gente extraordinaria, donde incluso tenemos un capítulo con Will de Jesús de Negoci, donde básicamente lo que hacemos es explicar y poder establecer quiénes son las personas detrás de proyectos interesantísimos. Aparte de eso, tenemos un programa que se llama Marketing sin Humo, todas las semanas, donde nuestro equipo de marketing desarrolla o comparte ideas y estrategias de marketing. Y bueno, Capi Life, que la idea es que empiece a trabajar muchísimo en lo que tenga que ver a noticias interesantes de la industria financiera y todo lo que tenga que ver para dueños de negocios. Entonces, eso los compartimos con todos ustedes y que nos puedan poder seguir en todas nuestras plataformas. Muchísimas gracias, Antonio, y muchísimas gracias a todos también.